Bienvenidos al producto integrador de aprendizaje de Electrónica 2. Somos del grupo 003 y este proyecto consiste, el objetivo es diseñar e implementar un circuito detector de frecuencias altas o bajas con indicador LED, utilizando filtros activos y amplificadores operacionales que permiten identificar y visualizar si una señal eléctrica está dentro o fuera de un rango de frecuencias especificados. Mi nombre es Rogelio Rodríguez García, su servidor, y mi compañero es Santiago Juárez Oviedo, y ahora les explicaremos en qué consiste este circuito. Buenos días, nosotros somos estudiantes del grupo 003 y el día de hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje. Este producto integrador de aprendizaje requiere del uso de los amplificadores operacionales en distintas configuraciones. Entonces, para lograr ese objetivo, nosotros realizamos un circuito en el cual tenemos amplificadores operacionales en modo inversor y no inversor, un rectificador de precisión, un comparador y un filtro pasabajo. Para comenzar con la explicación de este sistema o este circuito, voy a proceder con la activación de la simulación. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir que yo voy a explicar la segunda línea, la que empieza con el amplificador llamado U1A, y voy a terminar hasta la parte del comparador. Mi compañero Rogelio Rodríguez va a explicar lo que representa la línea 1, que comienza con el amplificador U1B y termina con el U1C. Entonces, en el amplificador U1A tenemos un amplificador operacional en modo inversor, el cual está siendo regulado a través de un potenciómetro, que es una resistencia de referencia, y una resistencia F fija de 1K. Podemos observar que si nosotros modificamos el valor de la resistencia del potenciómetro, estará siendo afectada la señal de la línea roja. Esta se refiere a lo que viene a ser la señal del filtro pasabaja, VF. Entonces, cuando nosotros modificamos la resistencia, estamos modificando la amplitud de esta línea, siendo que cuando disminuye hasta un 0%, la ganancia es mayor, mucho mayor a la de entrada, que viene a ser la línea amarilla. Sin embargo, a medida que incrementamos la resistencia de este potenciómetro, veremos que va bajando hasta llegar a un 0%. ¿Qué tenemos que hacer para mantener este equilibrio entre la línea de entrada y la línea del filtro? Pues tenemos que ajustarlo exactamente al 99%. Al ajustarlo al 99%, veremos que la onda o la señal se va ajustando cada vez más con la señal de entrada, siendo con un desfase de 90 grados, es decir, que está a la inversa. Cuando la señal de la entrada va en el lado positivo, nosotros tenemos que la señal del filtro va hacia el lado negativo. Un caso o un dato curioso es que, bueno, pues nosotros tenemos aquí que tenemos una frecuencia de 3 Hz, pero a medida que vamos incrementando, veremos cómo eh, cada vez más se va uniendo, por así decirlo, o se va acercando más a la amplitud de la señal de entrada. Sin embargo, si nosotros excedemos el límite que hemos propuesto, que pues ha sido de 300 Hz, aquí tenemos 370, va atenuándose cada vez más hasta que podemos notar que va decreciendo su amplitud con respecto a la de entrada. Esto pues se nota mucho más cuando estamos incrementando cada vez más y más y más la frecuencia de nuestro circuito. De hecho, se puede apreciar en este punto donde podemos ver que la línea roja representa la frecuencia del filtro y la línea amarilla representa la frecuencia de entrada. Obvio, en Proteus sucede que en muchos casos, pues nosotros no podemos controlar al 100% cómo funciona el sistema. De hecho, puede presentar ciertas fallas debido a la carga del CPU, como podemos ver que tenemos un 62% de utilización,
Sin embargo, en un plano real, pues se podría apreciar de mejor manera. Ahora, para poder ajustar este umbral, por así decirlo, o el umbral de atenuación de la frecuencia de paso bajo, pues utilicé un capacitor de 10 milifaradios y una resistencia de 265 k ohmios. ¿Cómo supe que debía de utilizar una resistencia de 265 k ohmios? Bueno, pues para poder calcular los valores de la resistencia y capacitancia, requerimos de una fórmula que se llama frecuencia de corte, la cual es igual a 1 sobre 2pi resistencia por capacitancia. De igual manera, podemos observar que el filtro cuenta con una ganancia, pero como nosotros no buscábamos modificar la ganancia de salida del filtro, sino simplemente verificar y comprobar que la frecuencia estuviera dentro de los umbrales definidos, pues tenemos que la RF es igual a 1 k ohmio y la RI es igual a 100 k ohmio. Cuando nosotros hacemos la división, tenemos que nos da un valor de 0.01, que pues como lo tenemos en un modo no inversor, el filtro es 1 más 0.01, pues viene a ser prácticamente 1, aunque no del todo, ¿verdad? Podemos observar que la ganancia no difiere mucho de la que está entrando al filtro, es un poquito una distinción de decimales, y esto nos sirve para poder evaluar lo que viene a ser la parte que va a explicar mi compañero. Ahora yo les explicaré más o menos en qué consiste el amplificador operacional, como vamos a ver en el área U1V, que consiste en un no inversor polarizado en más menos 12 volts de referencia, que es una etapa fundamental para amplificar la señal rectificada, conservando su polaridad original. En este caso, su configuración, como podemos ver, está pensada para que la señal se mantenga centrada referente en más menos 12. El amplificador operacional está configurado, como les comentaba, en no inversor, lo que significa que la señal de salida tendrá la misma polaridad que la de entrada. Aunque la amplitud sigue siendo, como podemos ver ahí en la U1B, de más menos 11, la forma de onda no cambia. Lo que se ve afectado es cómo la frecuencia se refleja en el comportamiento final del circuito. En esta etapa, el amplificador no inversor actúa como un buffer o amplificador con ganancia unitaria o baja ganancia, según los valores de las resistencias, que mantiene la forma de la señal inalterada, pero asegura que está polarizada correctamente. Y luego, después de eso, le sigue un rectificador de precisión con dos diodos que se utiliza para manipular señales alternas de corriente alterna de baja amplitud sin sufrir las pérdidas típicas asociadas a los diodos comunes, caídas de voltaje como de 0.7, que es lo normal en los diodos. Como podemos ver en VR, vemos que hay una salida de cero y 11 volts. Con un rectificador de precisión, incluso señales muy pequeñas pueden ser rectificadas con alta precisión. El amplificador operacional, el U1C, y los diodos forman un rectificador de precisión al final de cuentas con las dos resistencias de 10K. Este rectificador detecta las frecuencias presentes en la señal. Lo que pasa por este rectificador son las variaciones de amplitud de la señal según su frecuencia. Esto es clave para determinar si se trata de una señal de frecuencia alta o baja. Cuando la señal es positiva, el amplificador operacional junto con los diodos permite que la señal pase, como podemos observar, sin pérdidas hacia el siguiente bloqueo del circuito. Durante la mitad negativa del ciclo, el amplificador invierte la señal y permite que siga adelante. En el caso de un rectificador de onda completa, esto sería pues viceversa. Como podemos ver aquí en la gráfica, se refleja básicamente lo que les mencionaba. Las ondas senoidales se están rectificando gracias al rectificador de onda de precisión. Y esto sería todo de mi parte. Ok, bueno, una vez explicada la parte del rectificador y del modo no inversor, pues entonces podemos proceder a evaluar el comparador. El comparador lo que está haciendo es que toma en cuenta
el valor obtenido por el filtro y el valor obtenido por el rectificador y los está evaluando cada momento. Cuando cada uno de ellos por su, bueno, más bien, el filtro viene a ser el voltaje de entrada, por así decirlo, mientras que el rectificador viene a ser un voltaje de referencia. Cada vez que varía el voltaje del filtro y el voltaje del rectificador, nosotros estamos obteniendo dos comportamientos distintos en los LED, ya sea tanto que sea positivo y por lo tanto pase por el LED verde, o que sea negativo y pase por el LED rojo, alternando entre uno y otro a medida que vemos el comportamiento de la señal. ¿Qué más? Pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y nos despedimos aquí.